Bueno, también vimos algunos conceptos sobre accidentalidad o accidentes de trabajo en algunos países y establecimos el concepto de la 1562. Miramos que no eran accidentes, la clasificación de los accidentes, las causas básicas. Quiero hacer un poco de énfasis aquí para profundizar en este tema. Entonces repetimos en este punto. ¿Qué son las causas básicas? Las causas básicas son las causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas. ¿Ok? Razones por las cuales ocurren actos y condiciones subestándar o inseguras. También se pueden decir que son los factores que una vez identificados permiten un control administrativo significativo. Estas causas básicas ayudan a explicar por qué se cometen actos subestándar o inseguros y por qué existen condiciones subestándar o inseguras. Causas básicas. Vamos a ver algo acá. Un segundo. Este video lo vimos ayer, pero quiero que analicemos muy bien el video de una manera, de una perspectiva diferente. Vamos a mirarlo y me van a decir ustedes cuáles fueron las causas básicas aparentes del hecho. De acuerdo con el video y el concepto de causas básicas que nos dice, y lo repito, para que lo tengan en cuenta, las causas básicas son las causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas, razones por las cuales ocurren los actos y condiciones subestándar o inseguras. Factores que una vez identificados, pues permiten un control administrativo. Para ustedes, de acuerdo al video, ¿cuáles fueron esas causas básicas que permitieron o que ocurrieron o que ocasionaron que ocurrieran los actos inseguros o los actos subestándar? Viendo el video, ¿cuáles fueron esas causas básicas que ustedes lograron evidenciar que ocasionaron ese acto subestándar? Pudo ser, sí. ¿Cuál otra pudo haber sido? Pudo haber sido el izaje ¿cómo se llama? El andamio. Pudo que el andamio tampoco no estaba certificado, ¿verdad? Pudo que el andamio no pudo estar certificado y aparte de eso, pues el izaje o el anclaje de este andamio no fue el adecuado. También una posición inadecuada. Pero para ustedes, ¿cuál fue la causa o el acto que ocasionó ese acto inseguro? El acto subestándar. Pienso que la planificación fue una de ellas. Voy a habilitar acá el micrófono para que ustedes puedan participar. Pienso que la planificación fue una de ellas, ya que tiene el micrófono habilitado. Fabián, puedes hablar. Fabián, puedes hablar. Profe, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Qué bueno, gracias a Dios, me alegro mucho. Yo creo que el acto principal fue que estaban sobre el objeto que iban a cortar. Fue una muy mala planeación y la no ejecución de la causa-efecto. Ajá, sí. Eso fue la mala ejecución ahí en la planificación sobre el espacio en el cual se iba a trabajar, ocasionó básicamente la ocurrencia del hecho, la planificación. ¿Por qué? Porque, bueno, y de pronto que no hubo una sujeción de ese mismo elemento, ¿no?
no hubo ningún tipo de control frente al elemento y obviamente cuando este digamos que se le quitó el punto de anclaje al elemento, al estado, bueno, al elemento que estaban soldando, porque no lo estaban soldando, lo estaban como cortando, pues obviamente no planificaron que este iba a caer. Y cuando cayó, pues obviamente golpeó la estructura y la estructura pues aparentemente tampoco era muy resistente o tampoco estaba, aparentemente no estaba bien anclada. Pero el hecho ocurrió fue básicamente por la falta de planificación, por no haber evaluado las condiciones o digamos que los resultados de esa actividad. Obviamente, pues cuando uno realiza esa actividad, lo más común o lo que nosotros debemos pensar es básicamente que se va a caer para un lado u otro. Entonces debemos identificar mecanismos para sujetarlo, sobre todo porque estamos en el, digamos que sobre un espacio alto, sobre unas condiciones altas. Yamiel, buenos días. Yamiel y Maurice, tienen los micrófonos habilitados. Yamiel. Buenos días. Bueno, como el compañero Jaime no ha dicho nada, buenos días para todos. Profe, como lo coloqué en el comentario, yo creo que el primer error que se tuvo o causa es que no se hizo un ATS, que es donde nosotros podemos identificar y automáticamente pues generar algunos controles cuando se van a hacer ciertas tareas. Entonces, como hablamos de la parte administrativa, pues yo creería que esa fue la primera causa, no haber hecho un ATS. Sí, muy bien. De hecho, Yamiel no me ha dado la palabra. Sí, estoy esperando. Sí, Yamiel, tienes el micrófono habilitado. ¿Ya? Yamiel. Heimel, profe. Ah, Jaime. Ay, perdón. Hey. Heimel, por eso es que no entraba porque pensé que usted estaba llamando a otro. Ah, perdón. Sí, sí, señor. Ah. Jaime. Listo, qué pena. Sí, bueno, profe, creo que respecto a este incidente que pasó ahí, creo que ya el compañero, el primero que pasó, pues lo dejó claro. Y mi pregunta es, o sea, no tiene que ver con este accidente, sino que quiero que me aclare una duda. No sé si puede ahora o más luego me da el tiempo y Sí. yo le pregunto porque tengo una duda con respecto a lo que hablamos la primera clase de las horas de cuándo es un accidente y cuándo no es un incidente. Ya. No, eso lo vamos a mirar cuando yo les explique una metodología que utilizo para priorizar accidentes sobre incidentes. Déjenme yo Es les... de acuerdo, es de acuerdo a la salida es de acuerdo a la salida del trabajador, por ejemplo. Le voy a explicar de rapidez y después usted me la puede aclarar. Hay empresas que contratan por 8 horas, pero a mitad del mediodía, de 12 a 2, dejan salir al trabajador a su casa para que vaya, haga la siesta y almuerce y nuevamente regrese a la casa, perdón, a continuar A con sus trabajar. labores. Sí. Sí, pero en ese lapso de tiempo, si el trabajador en camino llega a tener algún tipo de accidente o incidente, en este caso de tránsito, este, ¿se considera como un accidente laboral o No, no en se ese espacio de considera? tiempo Eso no. fue lo que la vez pasada no pude No, en ese espacio de dejar que me tiempo no. aclarara. En ese espacio de tiempo no. A menos Ok. que, a menos que el empleador suministre el transporte. Pero en ese espacio de tiempo no. Pero hay Bueno, empresas que no suministran el transporte, sino que ellos salen y aquí en Santa Marta hay empresas donde llegan, salen a las 12 y regresan a las 2 en el vehículo que ellos tienen para poder desplazarse. no se considera. Entonces, ahí era donde yo quería de pronto usted con su experiencia que me aclarara para ver si incurría o no, porque lo he buscado, pero no me da como la lectura, no me dice si sí, si no, al menos que, como usted lo dijo ahora, el empleador ponga como el transporte y ahí sí se consideraría como un accidente laboral intinente. Sí, señor. De resto no. Bueno, Ok, listo. Listo, profe, eso era lo que yo quería que me aclarara. Muy amable, veo. bueno, Gracias. vamos a mirar algo aquí.
Les voy a mostrar el Bueno, video en cámara lenta y ahí vamos a mirar qué fue lo que ocurrió. Desde aquí. Más despacio. el andamio no está bien asegurado. Vamos a verlo más despacio porque a veces nosotros lo vemos rápido y pues obviamente nos pasa, ¿no? Ahora sí, de acuerdo a esa perspectiva más despacio, ¿cuáles fueron las causas básicas? Connie y los demás que quieran participar. Profe, buenos días y a todos buenos días. Bueno, como han dicho los compañeros, dentro de, digamos que una causa básica sí puede ser la planificación del trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer tareas combinadas, vamos a hacer, mire, un trabajo en alturas, con un andamio que no sabemos si está bien puesto, si está asegurado, si está tortonado, bueno, en fin. Además, estamos combinándolo con una tarea de soldadura o de corte, algo así vi que estaban como haciendo, ¿cierto? Adicional a eso, bueno, yo no alcancé a percatarme si los colaboradores estaban restringidos, tal vez por eso no se caen, bueno, no lo sé. Pero creo que la causa básica sí es esa planificación de la tarea y como decía alguna de las compañeras, pues sí, es necesario hacer el análisis de los riesgos a los que se van a exponer a los trabajadores en esa labor. Entonces, para mí creo que la causa básica sí es esa. Y además que ahí va acompañado también de la parte conductual del trabajador, ¿no? Porque yo como trabajador también tengo que tener la capacidad de saber si esto va a De ponerme en análisis. riesgo, si no me va a poner en riesgo, esa toma de conciencia. Y lo que hablábamos anoche, no, pues es que toca hacer la tarea como sea. Pues no es como sea porque aquí, gracias a Dios, no pasó el evento más grave, pero donde se caigan los dos, no sabemos cómo va a ser abajo el resultado. Entonces sí creo que la planificación de la tarea es, para mí es una de las causas fundamentales. También obviamente la parte conductual de los trabajadores, por lo que tú nos decías anoche, uno tiene que generar esa conciencia en que no se expongan si el trabajo no se puede hacer de forma segura y así el empleador le diga a uno que lo va a echar, pues hay que velar por eso. Pues ese es el lema de ser prevencionista y de estar en esta charla, creo yo. Entonces, Es para mí sí importante. es esa, la priorización de que no se hizo el análisis de los riesgos a los que se iban a exponer a los trabajadores, la Eso, sí, señora. ajá, Análisis de para mí. trabajo. Análisis Sí, sí. de trabajo seguro, pues sí. Es que Ujú. aquí, yo no sé, yo lo vi, lo veamos, viéndolo desde la perspectiva en cámara lenta, uno se da cuenta que primero, mira aquí, preciso, fue el momento que ocasionó. Ah, ya lo vi, a uno sí está cogido de arriba, el que se cayó sí es lo que no veo dónde está cogido. El de que espérame un momentico aquí. Sí, los dos están con arnés. Ah, los dos están cogidos y este le está teniendo la línea Sí, vean los eso. dos. Sí, Ah, los sí, dos. por eso es que quedan suspendidos, claro, ahí sí, Claro, ya. los dos están suspendidos. Bueno, pero independiente de eso, sí es, para mí sí es ese análisis de haber hecho el análisis de, oiga, ¿cómo lo van a hacer? Ese andamio, el andamio sí los va a soportar, no tiene plataforma, bueno, ahí le veo como la escalerilla, pero pues creo que sí faltó el análisis y mirar, además que van a hacer tareas combinadas, están haciendo alturas con soldadura o con corte, algo están al soldadura, porque, o bueno, corte, Yo pulidora, creo algo. que eso es corte. Imagínese, fuera de todo, está usando, antes no la pulidora los cortó, bueno, en fin. Sí, cierto. También es que yo no veo, no alcanzo a visualizar cuál es el elemento que están utilizando. Creo Sí, que sí, sí es una pulidora, es que yo tampoco sé cómo se emplea esto, pero sí, están usando una pulidora, pero hubiese podido ser más garrafal eso. es que desde el principio se puede visualizar que, acá más o menos, se puede visualizar que
pues el elemento que estaban soldando. La rotura de la plataforma que seguramente no la esperaban, ¿no? Sí, no estaba sujeta de nada. Aquí yo lo Nada, veo se sujeta de rompió acá nada. y acá trae la otra fisura aquí al otro lado, vea. Entonces Sí, ya, y obviamente cuando esta se cae, pues va a generar. pero digamos, digamos, jefe, digamos, profe, que esa en verdad sí es eso, es ese análisis que uno debe hacer antes de subir a Sí, los trabajadores. La el tarea sí trabajo se debe seguro. haber planificado y más porque si van a hacer tareas conjuntas y todo lo que sea soldadura, corte, oxicorte, ya empiezan a catalogarse tareas de alto riesgo, ¿no? Sí, claro. De hecho, pudo haber sido peor. La verdad, pudo haber sido un corte con la pulidora. La pulidora no sé si cayó o lo que están, con lo que estaban soldando, no sé si cayó. No lo alcancé a visualizar. Vamos a verlo poco a poco. Era como una soldadura. No, estaban soldando. Estaban cortando con un elemento. Claro, ahí fue. Alex, te escuchamos. Muy buenos días. Buenos días, ¿Me Alex. oyen? Bueno, por lo que podemos observar, si estamos cortando una IP, ¿sí? ¿Cómo se llamaría esa plataforma? Si fuera completa, diríamos que una plataforma, pero ahí podemos divisar que es una IP de soporte lateral, ¿sí? Si la están retirando, la pueden estar haciendo por equipo de usicorte autógena o lo pueden estar haciendo por equipo de corte como la pulidora. Cuando vemos que la pulidora está en buen funcionamiento, ellos tienen un gatillo, por decir, o un switch que es automático. Apenas el trabajador, el obrero, el empleado, esto retira el dedo de la pulidora, pues prácticamente ella trata de frenarse automáticamente. Lo que queda es el impulso, la inercia, la velocidad que tiene el equipo eléctrico. Pero lo que sí debemos tener en cuenta nosotros como profesionales es de que nosotros no la sabemos todas. Cuando se arma Exacto, una sí. estructura, un trabajo, cuando se arma una estructura, un trabajo de estos, en los cuales vamos a trabajar, observemos y tengamos en cuenta también el criterio del trabajador. Algunas veces ellos se la pasan en el día al día y saben algunas cositas, nosotros aquí las llamamos perradas, que nosotros a veces las dejamos pasar, que son el efecto látigo. Si podemos mirar, la IP cae de la parte izquierda de la pantalla, pero el que tumba el andamio es el latigazo que da la parte más corta, la cola. El Entonces, latigazo del equipo, ¿cómo se llama el equipo? El elemento que están soldando, ¿me recuerdas? una IP, más o Ah, menos ok. por lo que podemos ver es una IP de 6 a 8 pulgadas para un soporte lateral de fuerza. ¿Sí? La podían estar o retirándola o soldándola. Ahí sí falta ver. Entonces, si se hubiera tenido otro punto de anclaje al otro lado en el momento que ella se desprende, no hay ese efecto de látigo, hubiera quedado suspendida. Pero si podemos mirar, está suspendida a un solo lado. O sea, no se va en un golpe directo, sino por la parte de atrás pega el latigazo. El ¿Quiénes se latigazo. encargan de subirnos nosotros mismos, observar y tener en cuenta el mismo trabajador? Recordemos, nosotros no la sabemos toda, pero el trabajador nos va enseñando cosas del día al día que ellos se dedican. Muchísimas gracias. Ese es mi aporte. Sí, pues sí, muy bien. Aquí el latigazo fue digamos que el detonante del Del andamio. desequilibrio del andamio. Y el andamio tampoco tenía aparentemente mucha estabilidad. Vamos a volverlo a ver aquí en esa parte. Ahí cuando golpea, el andamio automáticamente pierde estabilidad. Perdón, un aporte más. Tal vez ellos nunca pensaron o tuvieron Y va el presupuesto latigazo. el efecto latigazo o que la IP se iba a caer. Ellos dijeron, la soportamos a este lado, la soldamos al otro lado. O viceversa, la cortamos a este lado y después al otro lado. Pero miramos, no tiene dos puntos de sujeción o de que la estén sujetando, sino nada más un mero punto del lado izquierdo, el que hace el efecto látigo. Y seguramente, mire, mira que había, si ustedes logran visualizar algo más, el APEC ya habían Y hecho pum, otro corte en la parte de abajo. En la parte de abajo habían tenido otro corte, no estaba. Entonces, seguramente, al haber hecho el primero, pues se confiaron de que la actividad estaba de acuerdo, estaba adecuada. O sea, aquí pudo haber ocurrido un incidente también, pero con menor altura. Pero cuando lo hicieron de la parte superior, aquí se materializó. Entonces, aquí ya en la primera instancia pudo haber existido otro incidente, aunque este es un incidente. En primera instancia pudo existir una alerta, un incidente
que también puede haber ocasionado eso. Entonces, seguramente aquí no pasó mucho, se confiaron, hicieron la actividad nuevamente, pero aquí sí les ocasionó el golpe que, gracias a que contaban con los elementos para trabajo en altura, se pudo mitigar el impacto en la integridad del ser humano. Listo, Alex, gracias. Bueno, Juan, Mauricio. Juan, un pequeño aporte. Puede tomar un pantallazo y acercarlo. A la parte derecha ya la IP había sido cortada. Sí, Siempre le faltaba el corte a la parte izquierda. Y no tuvieron en cuenta lo que le llamamos la fuerza de presión o el torque de presión. Y cuando faltaba muy mínimo el elemento de corte, llámese disco o si corte, no cortó, sino que el material se estalló, se reventó. Y por eso se fue así de golpe. claro. Sí, claro. Listo, gracias, Alex. Bueno, de acuerdo. Bueno, le voy a dar la palabra a Maurice. Ya Alex ya nos dio la participación, entonces le voy a dar la palabra a Maurice y a Fanny y continuamos porque queremos que estemos continuando. Debemos avanzar. Listo, Maurice. profe, gracias. Sí, bueno, como lo decía ahorita, la primera es la falta de planificación, porque analizando y lo que estaba diciendo Alex es muy real. Si veíamos la estructura soportada, estaba soportada, bueno, hacia el lado derecho, bueno, de mi pantalla, hacia la parte de afuera. Al momento de caer este efecto latigazo es lo que hace que el extremo que acaban de cortar pegue al andamio. Si hubiese existido ese análisis de esas tareas, la recomendación sería iniciar por las estructuras que están más altas, ya que esta estructura que quitaban primero, que la que está en la parte de abajo, hubiese ayudado a soportar y hubiese o menos el efecto latigazo que hubiese recibido el personal que estaba en el andamio. Por eso es muy importante ante toda tarea identificar la combinación de tareas, perdón, en todo trabajo identificar la combinación de tareas y cuándo es una tarea que se considera de alto riesgo. Casi siempre que vamos a trabajar con elementos, más que todo ahora esto que estábamos viendo, elementos calientes. Así que, ante todo, yo creo que sería la planeación. Bueno, muchas gracias. Fanny, Fanny, ¿tiene el micrófono habilitado? Fanny, ¿tiene el micrófono habilitado? Bueno, Fanny se nos fue. Entonces, claro, el ejercicio, cuáles fueron las causas básicas. Ahora, ¿cuál fue la causa inmediata? La causa inmediata se entiende por la circunstancia que se presenta justamente antes del contacto, por lo que, obviamente, se puede generar, o pues son observables, ¿no? Y que se hacen sentir. ¿Cuál fue esa causa inmediata? Marcelino y luego Álvaro. Buenos días, profesor. Profe, mira, no, Buenos días. antes de continuar, eh, yo voy a seguir insistiendo en lo que he venido diciendo desde el diplomado anterior. Excelente toda la parte teórica que usted nos ha proporcionado, pero a mí me gustaría, no todos somos, y aquí hay compañeros que tienen unas intervenciones espectaculares por la experiencia que tienen en el campo, pero no todos somos expertos en esto. Entonces, a mí me gustaría que en cada caso que usted nos traiga, siempre nos quedamos con todos los que aportamos, pero a mí me gustaría, profe, en cada caso, usted nos concluyera su opinión, porque usted es el de la vasta experiencia, usted es nuestro líder, y nos gustaría quedarnos es con eso para nosotros, según lo que usted nos diga, y aparte de esos conceptos muy, muy buenos que dan nuestros compañeros que tienen una experiencia envidiable, nosotros podré seguir ahondando en esos conceptos que usted concluya. Porque yo sé que usted por tiempo le toca avanzar, pero me gustaría que en cada tema que nosotros, cada caso que usted nos ponga, usted no los concluirá, porque yo en el diplomado pasado le pedía y usted me dijo, al final, al final, al final, pero yo sé que por el tiempo se nos pasa o tal y quedamos con esa, pues quedé con esa laguna.
Entonces me gustaría, profe, en este caso que es tan importante, esas causas reales, las causas inmediatas y todo eso, me gustaría que usted nos diera esa teoría que es muy importante desde la academia, pero que nos lo insuflara así con Listo. ejemplos para que nosotros lo podamos hacer. Yo Ya, le yo agradezco voy a inmensamente, explicar. profe. Yo les voy a Gracias. explicar entonces un momento. Fanny. Buenos días. Y ahí se queda. Buenos días, buenos días. Es para saber si me escuchan, necesito saber si me escuchan. Sí, sí, te escuchamos. Buenos Sí, días. claro. Disculpen, es que la vez anterior hablé y creí que no me escuchaba. Primeramente saludos a todos. Retomando el caso del evento, ¿no? Creo que mi opinión, pues en este caso mi opinión es que básicamente lo que falló es la planificación de las actividades, porque no podemos saber a ciencia cierta si ahí hubo un análisis de riesgo. No podemos saber a ciencia cierta si hubo o no la instrucción o la capacitación de los trabajadores. Estamos comentando que hay trabajadores que se arriesgan solamente por conservar el trabajo, pero no sabemos si hubo una formación previa. Ahí lo más básico, lo que yo considero, es la falta de planificación, tanto de recursos como de conocimiento de la actividad. Se puede observar que los trabajadores están eslingados, ¿verdad? De hecho, en un punto superior a ellos. Pero la estructura, si ha habido una buena planificación, hubiesen planificado un equipo de izamiento o unos accesorios para izar esa carga, porque viendo que es una carga pesada, los trabajadores, el riesgo de que se pudiera deslizar, se pudiera desprender, estaba latente. Entonces necesitan un equipo, una herramienta, un accesorio de izaje que les ayude a conservar la estabilidad y el equilibrio de la carga. Porque siendo una carga pesada, si se desliza, los trabajadores no van a poder sujetarla. Mucho menos cuando ellos están ocupados, concentrados en hacer la maniobra de aseguramiento de la carga y en una condición inestable para ellos. Entonces, no van a poder, mucho menos siendo una carga pesada, van a poder sujetar la carga si esta se desliza. Entonces, creo que lo básico ahí, la falta de equipo para sujetar la carga pesada. Gracias, profesor. Vamos a ver. Y entonces acá hay dos situaciones. Una, que tuvimos unas causas básicas, ¿verdad? Y unas causas, Escuché yo misma. tuvimos unas causas básicas y unas causas inmediatas. ¿Cuáles fueron las causas básicas probables? Porque como se dice, obviamente las causas básicas se determinan después de los síntomas, o sea, ya después de la ocurrencia del hecho en el ejercicio de investigación se puede determinar las causas Oye, básicas de manera real, ¿no? es una clase que yo la dan y no la... De manera real. O sea, aparentemente lo que estamos mirando aquí fue una posible falta en el análisis de, del trabajo seguro, o sea, en los ATH. O sea, el análisis que se debió haber hecho previo a la actividad desarrollada. ¿Ok? Fue posiblemente esa hipótesis que se podemos sacar. Sin embargo, las causas básicas se determinan previamente, se desarrolla una investigación real en donde se analicen las posibles causas de esta situación. Ahora bien, la causa real aquí, la causa real posiblemente estuvo en la falta de supervisión y la falta de manejo o la falta de pericia a la hora de manejar este tipo de equipos o este tipo de elementos. ¿Por qué? Porque se obvia o se puede evidenciar, obviamente, que ya habían hecho un corte en este lado, en la parte derecha, izquierda. Obviamente, cuando hicieron el corte en la parte derecha, pues por la fuerza, por la inercia, fuerza de gravedad, obviamente va a caer, va a generar un golpe, va a generar un latigazo, como se logra evidenciar aquí. Ese efecto latigazo fue el que golpeó a el andamio que ocasionó su caída, ¿no? Su desplome. Bueno, su caída, porque no, bueno, no fue desplome como tal, pero sí fue una caída. Bueno, entonces la causa básica son causas que pueden ser analizadas después del hecho, ¿no? Después de la ocurrencia, una vez se identifiquen las diversas situaciones que ocasionaron el hecho. La causa inmediata en este caso fue el mal procedimiento desarrollado a la hora de realizar el corte, porque
aquí si ya tenemos un elemento como un IPIN que tiene un peso considerable porque hasta lo que estamos viendo en pantalla o en lo que nos vimos, lo que vimos aquí ¿qué? Les voy a mostrar esta imagen que estoy viendo acá, que le compartió un compañero. Es un elemento considerablemente pesado. Y obviamente al ser un elemento considerablemente pesado, si hay un corte, pues este va a caer. Y por el mismo peso, por la misma fuerza de gravedad y demás, obviamente va a tender a lateralizarse y al golpear nuestra estructura. Entonces ahí se hicieron una causa básica, que fueron posiblemente la planta de planificación, y unas causas inmediatas, que fueron el mal procedimiento a la hora del corte. Estos son importantes tenerlos en cuenta porque son elementos o causas que debemos analizar previamente en nuestra investigación. Bueno, preguntas, dudas. Esto lo quería tocar y dejarlo claro porque más adelante vamos a analizar las causas. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio de análisis de causa iniciando con 5 porqués. Por allí es donde vamos a trabajar este evento. De hecho, el día lunes, si Dios nos lo permite, vamos a trabajar un ejercicio que nos va a permitir realizar inicialmente un procedimiento, ¿ok? Un procedimiento de investigación, que es lo primero que vamos a hacer. ¿Dónde ve las clases anteriores? En el grupo de WhatsApp. Se lo están compartiendo o en el canal de YouTube de Siglo. Pero es que las causas básicas, pues sí, también puede ser otra causa básica, falta de experiencia, porque no se puede visualizar. En ese momento no podemos, la causa básica no es palpable como la causa inmediata, o sea, no es una manifestación que está detrás de los síntomas, es una razón por las cuales ocurren los actos. Sí, pero en ese momento no la podemos visualizar tan palpable como la causa inmediata. La causa inmediata sí es visualmente observable. La causa básica no. La causa inmediata se puede determinar que hubo un fallo en el procedimiento. Ya, que el corte no lo hicieron de manera adecuada y que aparte de esto no hubo un anclaje del elemento que estaban realizando el corte sabiendo que tenía un peso que podrían al desplomarse generar un golpe, bueno, un latigazo que afectaría la estructura. Adicional a ello, pudimos visualizar, digamos que eso fue lo que detonó el incidente, porque accidente no fue. Bueno, ahora bien, saliéndonos un poco más del tema y habiendo dejado un poco el concepto de accidentes de trabajo y espero que les haya quedado claro las causas básicas y las causas inmediatas, ¿qué pasa? Hay unos tipos de accidentes de trabajo, ¿ok? Que se encuentran relacionados en la resolución. Entre ellos, pues obviamente las principales, de hecho algunas ARL o la principal ARL en Colombia nos brindó un compendio, nos generó un compendio frente a cuáles fueron las lesiones más repetitivas, cuáles fueron los accidentes de trabajo más repetitivos. Increíblemente, tenemos las lesiones en actividad física o deportiva. Luego, en actividades recreo o recreativas y culturales, son los que más generan accidentalidad. También tenemos otras como la violencia, como el tránsito, que no puede faltar, como los trabajos propios en temas de accidentes aéreos, el atrapamiento, la caída en alturas, el tema con riesgos biológicos, la caída de objetos, la caída de nivel. Tenemos también en temas propios, también tenemos la intoxicación alimentaria. Tenemos tipos de accidentes que también han causado las posturas forzadas o movimientos bruscos, el sobreuso muscular, pues a causa asociada a manipulación de cargas, también es otro tipo de accidentes. Los golpes por o contra objetos, también es otro tipo de accidentes. Tenemos las pisadas, choques o golpes, los traumas por proyección de partículas, es otro tipo de accidente que es muy común en Colombia. Entonces aquí podemos ver fácilmente o identificar fácilmente que los eventos deportivos conllevan a que se pueda materializar fácilmente un riesgo, así como las actividades recreativas. Por lo tanto, como sugerencia,
es importante que cada vez que exista una planificación de un evento deportivo, se realice la correcta planificación del mismo y se tengan en ese momento los elementos o el personal capacitado para actuar en caso de una emergencia, así como las actividades recreativas y culturales. O sea, si en algún momento ustedes los invitan o los jefes les dice realicen una actividad recreativa para celebrar el San Pedrito, por ejemplo, acá en el Huila se celebra el San Pedrito huilense o el San Pedro, San Juan y San Pedro, las fiestas en el final de año, perdón, de mitad de año, y su jefe dice, bueno, quiero celebrarlo con la empresa. Deben tener claramente que esas actividades recreativas, deportivas o culturales que son financiadas deben cumplir con unos protocolos como mínimos establecidos y planificados dentro de su plan de emergencia, para así poder actuar en caso de. ¿Qué pasa? Muchas organizaciones no ven, o ya no, ahorita sí deben verlo, pero en algunas ocasiones no se lograba evidenciar esas necesidades. Y al no tener esas necesidades evidenciadas, pues han ocurrido diversos hechos. Ya hoy en día, pues se supone que ya están participando en una brigada de emergencias, a veces se notifican de vez en cuando a equipos de la defensa civil, existen algunos permisos para realizar esa actividad, pasa igual con las lesiones o en la actividad física. Recuerden que los deportes de contacto, como es el fútbol, que es más común en Colombia, pues tiene una probabilidad alta de ocurrencia de un accidente, precisamente porque es un deporte de contacto. Entonces, este tipo de accidentes en relación a actividades deportivas y recreativas y culturales son las que más debemos prestarle atención, porque digamos que allí tenemos un nicho más amplio de riesgos en relación a lo que puede ocurrir frente a la humanidad de uno de nuestros colaboradores. De hecho, en actividades recreativas también pueden ocurrir, inferir, digamos así, el uso de algunas sustancias alcohólicas. Obviamente, una persona que tenga el uso o que esté en una actividad recreativa y pues esté consumiendo algún tipo de alcohol. ¿No me están escuchando? Sí, profe. ¿Sí? Es que Arcángel me dice que no me escucha. ¿Sí? Ah, ok. Listo. Me confirman si no me escuchan. Fuerte y claro como el río Girón. Listo. Perfecto. Dame un segundo, por favor. Quiero mirar acá. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Venga, usted me hizo dar curiosidad ahorita. Los equipos de fútbol, por lo menos el fútbol, el Rentado Nacional Colombiano, ¿está afiliado a las ARLs? Es una actividad. Ellos están haciendo una actividad económica, una labor, claro. Mm, Claro, pero ellos tienen unas prebendas específicas que le dan cada equipo de fútbol, ¿no? Por eso cuando ellos hacen algún tipo de contratación a ellos les dan un paquete. Entonces les dicen, bueno, ustedes van a tener cobertura por enfermedades, por accidentes, rehabilitación, temas de prepagadas y demás. Eso ya ellos sí tienen un paquete dependiendo el equipo, el jugador. ah, Bueno, sí, ok. ojo con el tema de violencias, como el accidente que ocurre con consecuencia de uso intencional de la fuerza o del poder físico. También puede ocurrir. No faltará los compañeros que utilicen o que realicen esos juegos de manos y que en ese juego de mano eh, sufran accidente. Pues obviamente la fuerza de una persona no es igual a la de otra. Puede ser que la persona con la que esté usted recochando, jugando, pues sea diferente y le pueda ocasionar un accidente. Y también aquí es donde tenemos esas lesiones por violencia. Tenemos
En cuarto lugar, las lesiones por accidente de tránsito. Aquí pues juega muchos factores, ¿no? Puede ser que el conductor en su rol, el pasajero en su rol, el mismo acompañante o el peatón. Podemos tener cualquier tipo de accidente o lesión por accidente de tránsito. El accidente aéreo, pues obviamente también, aunque es un poco menos notorio que los anteriores, también se ocasionan. Y el atrapamiento, en las actividades propias del trabajo, el atrapamiento, la caída en alturas es muy común. El tema del riesgo biológico, la caída de objetos es supremamente común. La caída a nivel también son comunes. Entonces aquí podemos ver que estadísticamente lo más común que puede ocurrir es una caída en alturas, un tema con riesgo biológico, un tema, o sea, el tema de excavaciones, el tema de espacios confinados, como lo que vimos ayer. Recuerden que la acumulación de gases puede ocasionarnos un deterioro, la caída de objetos y la caída a nivel. Digamos que son muy comunes. Entonces, con este tipo de accidentes, de acuerdo a la estadística de accidentalidad de las ARL en Colombia, debemos para nosotros plantear situaciones o programas que nos van a permitir mitigar el impacto de estas situaciones. Deberíamos tener un procedimiento claro para estos tipos de eventos, tanto recreativos, culturales, y teníamos que tener claro un análisis cuando se realice cualquier actividad que tenga relación con el atrapamiento, caída en alturas, temas biológicos, caída de objetos o caída de nivel. ¿Ok? Entonces, de todos estos elementos o todos estos tipos de accidentes vistos en pantalla, ¿cuál es el más común para ustedes? Bueno, también, pero es que Hola, buenos días. ya un segundo, Andrea. El mensajero que lo golpean, sí, también puede pasar, pero es que sí, ese también puede ser, o sea, el tema de la violencia también puede ser relacionado con el tema del riesgo público. Sí, con el tema del riesgo público. Pues, señora, ahora sí lo escucho. ¿Cuál es el más común de para ustedes? Señora, ¿la escucho? ¿La caída al mismo nivel? Debido a que, ¿cuáles han sido las causas básicas de esas caídas a nivel? Las causas debido a caídas. Piso húmedo son los que más ocasionan, bueno, terrenos irregulares y pisos húmedos son los que ustedes logran evidenciar como, digamos que las más comunes. Bueno, y si yo les preguntara a ustedes cómo evitaríamos esto, ¿qué harían o qué me dirían? De acuerdo a las investigaciones que han realizado en caídas a nivel por pisos húmedos, ¿cuál consideran ustedes que fue la causa raíz? Desorden, también. Herramienta mal acomodada en el piso, objetos que obstaculizan el paso, eso es desorden. Orden y aseo, falta de orden. Entonces aquí tenemos, miren, señores, ya tenemos claro cuáles son los tipos de accidentes más comunes. Actividades recreativas, actividades obviamente deportivas, el tema de actividades propias del trabajo como es el tema de violencia, pues gracias por la aclaración, Andrea. El tema de las lesiones de accidentes de tránsito, que de hecho ya tenemos debido a pues el volumen de accidentes que se presentan de tránsito en Colombia, pues nació el tema, y bueno, y en el mundo, nació el tema del Plan Estratégico de Seguridad Vial y la ISO 39001. También tenemos ya propias de la actividad el tema de atrapamientos,
el tema de la caída en alturas, el tema biológico, que digamos que se puede, digamos que controlar con un elemento de protección personal, pero la caída a nivel generalmente puede ser por el piso irregular y es difícil controlar ese tipo de riesgo o ese tipo de elemento de situación, y también puede ser por el orden y el aseo, o también puede ser eh, por algún otro tipo de patología que tenga desarrollada la persona, como tipo de vértigo. Entonces, miren, estos son digamos que los tipos de accidentes de trabajo más comunes y que, digamos que día a día ustedes van a presentar, se van a, digamos que van a tener ese tipo de accidentes más comunes, sobre todo la caída de nivel. Es muy común que tengamos este tipo de situaciones en donde exista una fractura de algún tipo eh, de parte del sistema óseo por la parte superior. Entonces, ¿cuál sería, de acuerdo a todos estos ejercicios, o a lo que vamos a ver más, de acuerdo a los ejercicios en relación a las caídas a nivel, cuál sería la situación o la actividad más importante que debemos plantear o que ustedes deben plantear o han planteado para evitar que ocurra nuevamente este tipo de accidentes? Xiomara. Hola, buenos días. Pues para mí, primero que todo, pues contar con el equipo de protección adecuado, por lo menos en cuanto al tema de deslizamiento por el piso húmedo, utilizar unos zapatos antideslizantes adecuados para la labor. También utilizar señalizaciones donde se utilizan las famosas paletas de aviso de piso húmedo, verificar que de pronto no haya otro tipo de objetos que pueda generar más accidentalidad, pues se puede decir así. Capacitar pues obviamente al trabajador de cuáles son los tipos bueno, cuál sería como las consecuencias al no tener en cuenta las precauciones. Sí, es que digamos que aquí tenemos que colocar un control administrativos. De pronto, cerremos un momento el micrófono. De pronto el tema de eliminación de ese tipo de riesgo podría ser a través del orden y el aseo. Tener unos protocolos claros frente a orden y aseo, frente a ese tipo de circunstancias. De resto va a ser muy complejo. En controles de ingeniería, en este caso, tendremos que mirar ya una modificación del piso o de pronto, no sé, algún tipo de sensor que alerte que cuando está el piso mojado no lo puedan pisar. Podría ser. ¿Listo? Bueno, Néstor y Mauricio, los escucho. Profesor, muy buenos días. Digamos, en caídas al mismo nivel, digamos, difícil de controlar cuando, digamos, por ejemplo, la gente trabaja en la calle. Yo tuve la Sí, oportunidad de trabajar con personas que hacen el tema de barrido en aseo y es muy difícil porque hay terrenos irregulares, hay temas que yo no puedo controlar porque son factores externos que la empresa no puede controlar. ¿Qué nos tocaba a nosotros? Capacitar al trabajador en el tema del autocuidado, de estar pendiente de dónde va a estar, de identificar los riesgos. O a veces nos pasaba con los muchachos que, digamos, iban en el camión de la basura y se iban a bajar y pisaban mal, pum, se les doblaba el pie o pisaba una piedra o se resbalaban. Entonces, era difícil como tacar ese tema, tacar, digamos, el riesgo en este caso en la fuente. Nos tocaba en el medio, capacitar al trabajador, el tema del autocuidado, a pesar de que, pues, obviamente, elementos de protección personal como las botas, todo eso, antideslizantes, pero era más tema, era como concientizar al trabajador de los riesgos que habían de caída de nivel en la calle, que podían encontrar con temas irregulares, había cualquier obstáculo que nosotros no podíamos controlar, pero sí teníamos que andar muy pendientes y cuidadosos en las labores que realizáramos cuando fuéramos en la calle. Eso es lo que nos presentaba a nosotros. Era muy difícil de tomar un control muy específico. En este caso no se podía hacer un control en la fuente y nos tocaba ya directamente era con el trabajador y elementos de protección personal. Estos son los riesgos que a uno se le puede presentar. Usted no puede hacer control en la fuente. Gracias, profe. Ahí lo que podemos hacer es un elemento de protección personal.
digamos que de pronto un tipo de calzado suficientemente fuerte, botas, por ejemplo, en el ejército para ese tipo de situaciones utilizan y en la policía también utilizan un tipo de botas que pues impiden, o bueno, minimizan, digamos así, que la persona cuando cae o cuando vaya a cierto espacio, eh, caiga y se fracture. Pues eso es lo que más o menos utilizan o han utilizado las fuerzas militares para evitar, digamos que una fractura en la parte de los miembros inferiores. Bueno, eh, Connie y luego Maurice, y vamos a tomarnos un descanso de 15 minutos para regresar y con un tema que me parece importante. Connie. Profe, es que como estaban diciendo los compañeros, hay momentos en que uno se va a poder hacer controles en la fuente y en el medio, ¿cierto? Y digamos que en la fuente, lo que usted decía, por más que a veces se desarrolle ingeniería y todo, ¿se puede mitigar, se puede controlar algo? Sí, claro. Pero mire que aquí también juega un papel fundamental el ser humano, porque yo lo puedo capacitar, yo le puedo dar la bota adecuada, pero si la persona definitivamente decide violar la señalización, decide meterse por el lado que no puede, por ejemplo, acá en Bogotá, los andenes de nosotros con esas nuevas metodologías que puso el IDU, uno se voltea mucho, se lastima mucho. Entonces, por más que se tomen a veces los controles, aquí también juega un papel bien importante la parte de concientización. Y alguna compañera lo decía, aquí sí toca hacer mucho esa parte de, de capacitación, de generar conciencia en la gente, lo que decía el compañero, por ejemplo, en las labores de aseo, y uno lo observa, ¿no? Y si no hagan el ejercicio cuando ellos recogen la basura, cómo se suben, cómo se bajan, cómo se botan, y ellos nunca analizan, si yo me tiro de aquí en el carro en movimiento voy a caer y cómo voy a caer, sino ellos ya tienen como el cálculo a la caída, entre comillas. Por experiencia. Entonces, en las oficinas, mire qué pasa, en las oficinas uno pone la señalización y a ver si la gente la respeta y ahí es donde viene el problema. Entonces, ve que dice piso húmedo, resbaloso, sin embargo, no, pues de afán. Ahora, como vamos tan ocupados con el celular todo el tiempo, eso ha incrementado la accidentalidad por caída, porque la gente va ocupada en escaleras, en espacios, en zonas de tránsito, van ocupados chateando y pierden la visual de donde van caminando y eso también está generando mucha accidentalidad, que la gente se caiga a nivel. Y a eso también yo te ponía ahí las condiciones de salud, porque sí he vivido casos de personas que a veces no reportan que están con algunos síntomas por sus condiciones de salud, se descompensan, se caen, se lastiman. Entonces, pero sí es un factor que nos llama a generar mucha conciencia y a trabajar más desde la conciencia y a inculcarle a la gente ese respeto que debemos de hacer por la señalización, porque es que la señalización es para algo. La gente la ve como algo tedioso y molesto, pero es para generar precisamente esa prevención, porque no todas las veces se van a poder hacer los controles de ingeniería, ¿no? Sí, todas las veces sí, y son muy costosos y a veces, no, bueno, aparte que son costosos, a veces son complejos. Bueno, No, realmente diciéndole a una mujer, te toca cambiar todo el piso porque la gente está cayendo. A ver si me va a decir que sí. seguro que sí, así puede pasar. Bueno, señores, Días. mientras vamos a descansar, les voy a preguntar algo y me responden después. Las enfermedades laborales. ¿Qué elemento o qué situación debe ocurrir para que una enfermedad común se convierta en una enfermedad laboral? ¿Qué situación o eh, sí, qué situación debe ocurrir para que una enfermedad común se convierta en una enfermedad laboral? Nos vemos en 15 minutos. Son las 9:10. Vemos acá a las 9:25. Entonces, pregunta, ¿qué situación, qué elemento debe o se puede, mejor dicho, para que una enfermedad común se convierta en enfermedad laboral, qué debe pasar? Lois y Maurice.
Buenos días a todos y todas, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, para que una enfermedad laboral, para que una enfermedad casual pueda ser catalogada como enfermedad laboral, pueden intervenir muchos factores. Por ejemplo, el asma. Para una persona que trabaja en espacios confinados, por ejemplo, en una minería, que está expuesto a falta de oxígeno o a X y Y polvos en el ambiente, pueda terminar desarrollando asma, producto de la labor que hace. Eso es para mí una causa. Listo, Lois. Maurice, ¿escuchó? Bueno, profe, algo parecido a lo que decía el compañero, por lo menos sabemos que una gripe es una enfermedad común, ¿cierto? Pero si yo soy de esas personas que sufre gripe y mi área laboral es humedad, está siempre en una parte húmeda, eso va a hacer que la gripe sea más seguida, puede llevarme a tener hasta, no sé, afectaciones auditivas, una autitis que puede llegar a generar una pérdida de audición en mí. Digo yo acá que podrá considerarse una enfermedad común, pero que por el área o las condiciones donde yo estaba trabajando me llevó a que se volviera una enfermedad laboral. Listo. Y por último, Esperanza. ¿Por qué? Buenos días a todos. Profe, bueno, con respecto a la pregunta que, qué situación debe ocurrir, pues para mí, primero que todo, que se demuestre que realmente la enfermedad está directamente relacionada con la condición de trabajo o con el desempeño de funciones que tiene el trabajador. Para eso hay que hacer obviamente los exámenes médicos con respecto a esa enfermedad y de ahí pues ellos diagnostican si es una enfermedad con exposición laboral previa, ¿no? Señores, Obviamente eso debe estar en la historia clínica. El trabajador pues debe haber notificado a su empleador para que sobre esa enfermedad y pues para que le hagan sus exámenes y así diagnosticar si ya es una enfermedad que se vuelve laboral. Gracias. Buenos días. hey, bien, te escuchamos. Buenos días. Buenos días, ¿me escucha? Buenos días, Jamie, te escuchamos. Bueno, referente a la pregunta que usted hace, se debe realizar pues una investigación, por lo menos en estos momentos, en la empresa donde yo laboro tenemos la siguiente situación, tenemos un trabajador el cual está presentando dolor en uno de sus brazos. Lo que se procedió fue lo siguiente, él apartó una cita, está en proceso, está realizándose unos exámenes y de acuerdo al diagnóstico que nos dé la empresa, nosotros vamos a realizar un reporte al ARL y allí la empresa, el ARL estará haciendo pues la debida investigación con los profesionales de acuerdo a este caso. Señores, aquí lo importante es tener en cuenta, ya te voy a dar la palabra a los demás, es que realmente cualquier enfermedad laboral puede ser una enfermedad común. Cualquier tipo de enfermedad laboral puede ser una enfermedad común. ¿Qué pasa en este caso? Se supone que la enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a los factores de riesgos que son inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Hay algunas enfermedades que por regla general se pueden catalogar como enfermedades comunes, ¿no? Como la diabetes, como la hipertensión arterial y demás. Sin embargo, han existido diversos estudios y diversos peritajes, de hecho, que han comprobado que la diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión pueden tener relación con la actividad laboral en la actividad que se desempeña. Por ejemplo, diabetes mellitus tipo 2, usted trabaja
en un campo petrolero, en donde la alimentación se la suministra. Resulta que esta alimentación no cumple con las características y pues usted incrementa su peso, incrementa su obesidad y debido a esto se materializa la enfermedad. Hipertensión va relacionada con temas de estrés. Entonces, lo importante aquí es entender que cualquier enfermedad común puede catalogarse como una enfermedad laboral. Es importante tener claro que debe tener un evento causal que debe ser inherente a la actividad laboral. Por eso no podemos decir que las enfermedades comunes no pueden ser enfermedades laborales. Sí, puede ser. De hecho, puede ser que el tema de esofagitis o el tema de gastritis se pueda desarrollar por actividades relacionadas con la alimentación. ¿Por qué? Por ejemplo, usted es mensajero de la organización y al ser mensajero de la organización desarrolla alguna serie de actividades que le impiden realmente alimentarse de una manera adecuada. Esto ocasiona que usted comienza a desarrollar ese tipo de patologías. Y es allí cuando se determina en ese peritaje, en esa junta, que realmente el evento causal es el relacionado con una enfermedad laboral. Entonces, ¿por qué es importante tenerlos en cuenta? Porque definitivamente todos esos aspectos a que cualquier situación o cualquier enfermedad que se desarrolle puede tener una causa directa con la actividad laboral desempeñada. Ahora bien, resulta que por allá en nuestra ley 1562 se estableció en el artículo 4 el concepto de enfermedad laboral, pero que también nos dijeron por allá en el decreto 1477 y las respectivas modificaciones que hemos tenido, es que en las tablas de enfermedades laborales existen algunos tipos de enfermedades laborales, ¿no? Que pueden ser relacionadas con agentes químicos, físicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos. Físicos, químicos, psicológicos, psicosociales y ergonómicos. Deme un segundo, por favor. El decreto también establece unas tablas o unos tipos de enfermedades, como es el caso de las enfermedades directas que están relacionadas con el manejo de asbesto, con el manejo del tema minero del carbón, con el tema de, obviamente, la exposición del asbesto. Digamos que el estar expuesto directamente al asbesto puede generar enfermedades directas. De hecho, en el año 2020, una enfermedad que se pudo catalogar como directa de acuerdo al desempeño de la actividad laboral fue el COVID. ¿Para quiénes? Para los empleados de la salud. Aquellos que desarrollaron COVID en ese momento se pudo catalogar como una enfermedad laboral, pues obviamente por su evento causal, que es la actividad o con la exposición en riesgo. El decreto 1477 también establece una clasificación o grupos o categorías de enfermedades. Entre ellas tenemos las enfermedades infecciosas y parasitarias, el cáncer de origen laboral. ¿El cáncer de piel se puede catalogar de origen laboral? Si usted trabaja en una empresa de mensajería todo el día en su motocicleta y desarrolla cáncer de piel, ¿se puede catalogar de origen laboral? Claro, hay un evento causal, Sí, ¿cierto? señor. Hay un evento causal. Y cuando hay ese evento causal, pues obviamente la exposición prolongada a las condiciones, pues al sol, ¿no? Eso es lo que identifica. Esperen un segundo. Bueno, señores, entonces, claro, el cáncer puede tener un origen laboral, ¿no? Puede tener un origen laboral. Ahora,
podríamos hablar también de trastornos mentales y de comportamiento. ¿Qué trastorno mental se puede convertir o te puede tener relación con una actividad laboral? ¿Será que el estrés? ¿Será que la bipolaridad? No, y ¿Será por lo que la menos depresión? en el caso de los Esperanza. militares, en el caso de los militares que entran en un combate o una mina quebrapata, eso puede desarrollar en ellos trastornos mentales, sí. De hecho, hay muchos entre ellos, sí, digamos que el estar expuesto a algunas condiciones, por ejemplo, los militares son unos, sí, los militares pueden tener esa relación por la soledad, por estar, de hecho también pueden desarrollar depresión, que pueden desarrollar temas de ansiedad, de estrés, desarrollar también otras patologías como esquizofrenia también, bueno, son varias patologías las que pueden desarrollar, pero no, esquizofrenia ya es mental. Pero temas del humor, ansiedad, estrés, depresión, trastorno mixto de depresión, eh, por el ruido, por las condiciones en las que viven. Profe, el acoso laboral también entraría como una Sí, enfermedad claro. mental, No como una enfermedad mental, pero sí como una causa. como una causa de enfermedad mental, ok. Una causa de que exista la enfermedad mental porque puede generar depresión y ansiedad. Exacto. Gracias. Les voy a mostrar algo. Creo que también ahí entraría el burnout. Esto puede ocurrir. Debido a esas condiciones, realmente usted pueda generar este tipo de circunstancias, que es básicamente, es que el síndrome de burnout básicamente se traduce en síndrome del quemado. Básicamente es esto. Entonces, usted podría decir que usted ya se siente demasiado agotado, que debido a su actividad laboral, usted ya se siente como que ya no quiere más, como que ya no puede más, como que ya las condiciones no le dan para continuar, como que usted simplemente ya no puede con esa situación, que por más que usted quiera, no puede desarrollar una actividad. Y lo vemos mucho, o sea, sí, básicamente es agotamiento extremo. Usted básicamente quisiera adelantar las actividades como las tiene programadas, pero no lo puede hacer. Y eso es un tipo de trastorno mental y de comportamiento que se tiene. Claro, ¿por qué? Porque necesariamente tiene que ver con la actividad que se desarrolla. Necesariamente puede deberse a que usted lleve demasiado tiempo en una misma actividad laboral que ya no la apasiona. O sea, usted puede ser contador, lleva 10 años manejando el tema contable y financiero, pero ya de tanto realizar esa actividad, usted ya no le siente el mismo, digamos lo que palabras coloquiales, sabor a la actividad, o sea, ya no considera usted que básicamente no puede desarrollarla más. Y es una enfermedad mental de comportamiento, también es obviamente que se desarrolla a diario. Podemos ver muchos compañeros que desarrollan ese tipo de situaciones. Por eso es importante seguir la ayuda de un profesional que nos ayude a salir o a no tanto salir, sino a controlar y generar un tratamiento claro frente a ese tipo de situaciones. Hay otro tipo de enfermedades del sistema nervioso, ¿no? Que también se pueden desarrollar. Ese tipo de enfermedades del sistema nervioso ya va más relacionado eh, con temas neurológicos, ¿no? Que también pueden afectarlo, con temas de dolores crónicos que también pueden afectar el sistema nervioso. Por ejemplo, que usted desarrolle enfermedades degenerativas como artrosis, que estas puedan afectar el sistema neurológico, nervioso, perdón. También podemos hablar de enfermedades de ojos y anexos, también están categorizadas entre los grupos y categorías de las enfermedades laborales. También otro de los grupos que están aquí es el del oído y el problema de fonausión. Pregunto yo,
¿Será que es normal que una persona con menos de 40 años tenga pérdida de audición si no está expuesto a un tema externo, a un ruido extremo? Lamentablemente en la actualidad sí, o sea, sí se ven más casos, o sea, en teoría no, pero actualmente sí se ven muchos más casos, especialmente en los jóvenes por el tema de los audífonos, y me incluyo. Yo tengo pérdida, tengo hipoacusia en un oído y se está pasando al otro, precisamente por el uso continuo de audífonos. Pero es porque es un Audífonos, factor externo. sí, eso es por audífonos y por el tema a veces como los ruidos propios de la calle, pero eso ya es como que resuena con el tema inicial. Pero actualmente sí se ve mucho el tema de pérdida auditiva en gente joven, al menos lo que es en mi país, se ve muchos casos porque es ese tema de los audífonos. Todos andamos con audífonos, todos tenemos audífonos 24/7. Desde que están los inalámbricos empeora más los casos. Sí, o sea, sí, debe ser, digamos que por la edad no. Por la edad no tanto porque a los 40 años usted todavía no tiene una generación considerable. Puede tener una pérdida ni leve, muy leve, que esté por debajo de los 20 decibeles, o puede llegar hasta entre 20 a 40 para considerarse hipoacusia leve. Puede tenerlo, puede llegar a desarrollarlo de pronto, pero el oído no se desgasta tan fácil. El oído se puede desgastar, digamos que a factores externos de exposición, ¿verdad? Entonces, es, para que exista, para que el oído o para que exista hipoacusia, debe haber un factor externo. A edad temprana debe haber un factor externo o debe haber una patología o una condición, se puede decir que congénita para que la verdad la persona pueda desarrollar una enfermedad de ese tipo. Eh, Piscinas, profe, las piscinas en... ya te doy la palabra, Jenny. Entonces, Ok. estas enfermedades sí tienen que tener un factor externo. De hecho, bueno, digamos que enfermedades como la diabetes, como la hipertensión a los 40 pues es un poco, depende de las condiciones, perdón, eso se llama los tipos o las condiciones saludables de vida que usted maneja. Pero ya otro tipo de enfermedades como esta, por ejemplo, el tema musculoesquelético, por ejemplo, el tema de artrosis, comienza a evidenciarse después de los 40 claro, de manera muy leve. Pero si usted ya tiene toda la artrosis en todas las coyunturas o todas las partes de su sistema conectivo, podría deberse a otro tipo de patología, tal vez un tema de patologías reumatológicas, y esa puede tener un origen laboral. Entonces, debemos mirar, porque a los 40 años todavía estamos en una edad relativamente productiva y se supone que a sus 40 años, aunque sí vamos a desarrollar un desgaste debido a esos 20 años de trabajo anteriores, claro, si vamos a tener un desgaste normal del cuerpo, hay algunas situaciones que pueden acelerar ese desgaste y es allí cuando se convierten en enfermedades laborales. Señor Jamie, señor, lo escucho. Jamie. Heiner. Bueno, profe, mire, yo soy Jamie. enfermero de profesión y soy ingeniero industrial. Soy empírico en la parte de seguridad y salud en el trabajo, que la estamos ejerciendo aquí en la empresa donde yo trabajo, pero acompañado con unos supervisores de seguridad. En este caso, pues, en mi parte de enfermería, yo he ido a atender pacientes donde se han bañado jóvenes y niños donde se han bañado como en muchas, o sea, se bañan en piscina y eso le genera un hongo, lo cual le produce una otitis y, y, y esto también en circunstancias a unas personas los he visto que también han tenido pérdida de la audición por la infección generada por un factor externo o fuera de lo laboral, claro está, es lo que se está hablando aquí. Sí, o sea, sí, eso generalmente ha ido un factor externo. Eso
La pérdida de audición tan joven es generalmente debido a un factor externo. Puede que sea una enfermedad congénita, puede que tenga una enfermedad, ¿cómo se llama? Huérfana. Es ser, tampoco se puede descartar, pero generalmente son unas condiciones externas. Luego, Viviana y luego Esperanza y vamos a continuar. Bueno, entonces, Viviana no quiso hablar. No, Profe, perdón, profe, es que mi intervención yo lo hice por el chat, entonces ya no. eh, profe, tengo una pregunta en cuanto a, bueno, las enfermedades. Por ejemplo, en un call center, ¿qué tipo de enfermedad laboral puede haber allí? Digo, precisamente por audífonos y eso también se usan. O, sin embargo, por la constante, eh, Ah, digamos, recepción de no llamadas sé o la hasta voz, qué- pues, así. yo no sé hasta qué punto puede afectarle el uso de audífonos, la verdad, sí, en esa parte desconozco y pues no conozco muy bien, porque de pronto los audífonos ya, pues con la evolución, de pronto al principio, en los años 80 y demás, los audífonos podían ocasionar un incremento en el deterioro de la audición, posiblemente sí, es verdad, es muy probable. Sin embargo, pues yo pienso que hoy en día, como han evolucionado tanto ese tipo de sistemas, pienso Ujú. que puede generarle que el daño puede ser menor. La verdad, pues sí, si me equivoco, me perdona, pero no soy muy seguro de este tema. Sí, Lo profe. que sí le puede ocasionar el tema del trabajo en un call center es un tema como trastornos de mentales, sí, claro, un burnout te puede ocasionar porque usted está recepcionando tanto buenas como malas experiencias y está tratando de gestionar de manera rápida diversas situaciones, ¿verdad? Mm, Entonces puede ser que desarrolle debido a esto patologías relacionadas con trastornos mentales o temas del humor. Y pues el estar tanto tiempo en una silla sin realizar las respectivas pausas activas, pues obviamente le va a generar un tema de musculoesquelético, ¿no? También puede ser. una cuestión física. Y en cuanto a la voz, que también pues habla y hablan todo el día, se la tienen que estar Puede hablando. llegar a perderla. De hecho, los docentes cada año pues debemos evaluar nuestra voz, con ella trabajamos. Y a Sí. veces el desgaste se puede acelerar un poco más el desgaste el desgaste en nuestro sistema vocal si no lo controlamos, digamos. Por ejemplo, muchas ocasiones cuando no tenemos un micrófono, tenemos que esforzar más nuestra voz para que nos puedan escuchar, ¿verdad? Entonces Sí, es allí cuando ese sobreesfuerzo se materialice que nos genera ese deterioro. una lesión en las cuerdas vocales puede ser así. Sí, gracias. Es debido a esto. Bueno, sigamos. Obviamente enfermedades de ojos, enfermedades del oído, como les había dicho, debe existir o generalmente debe existir un factor externo que pues se pueda denominar como que afectó realmente la audición. Casi, pues muy poco probable que una persona tan joven pueda desarrollar una patología del oído de manera común. Generalmente tiene que verse evidenciado o se debe realmente a un factor externo. Entonces, posiblemente eso sí, claro, el hecho de que trabajen donde hay ruidos extremos, por ejemplo, los señores de las fuerzas militares sí desarrollan ese tipo de patologías y es muy común por la exposición que tienen a las mismas armamento que utilizan. Ellos se pueden ver afectados por el tema de audición. Ellos sí se pueden ver afectados. O ellos generalmente se les diagnostica y es muy poco probable que una persona que trabaje en las fuerzas militares tenga una audición adecuada después de una larga jornada. Bueno, eh, las enfermedades del sistema cardíaco y cerebrovascular también, ojo con ellas. De hecho, algunas pueden ser congénitas, algunas pueden estar relacionadas con las válvulas, el sistema valvular o el sistema eh, valvular. Y hay otro que es la otra parte que es, bueno, se me escapa, que es la parte de
De la, pero yo busco acá, antes de que darles un concepto adecuado. No es el tema valvular. Pero, me busco acá algo y ya les comento. Al problema de los vasos, que es las enfermedades de la hipertensión, que tiene que ver con el sistema, tenemos problemas con los vasos. Y otra puede ser con el tema valvular, que también podemos desarrollar. Enfermedades del sistema respiratorio, sí, también es muy común, sobre todo cuando estamos expuestos. Sí, lo que pasa es que la enfermedad laboral a veces son silenciosas, ¿verdad? No es tan, digamos que no es tan directa como un accidente. Usted es una persona que se cae de un trabajo en alturas o sobre su propio, perdón, una caída a nivel, y pues ya automáticamente identifica que fue un accidente laboral, o que puede identificar, que puede tener puede tener una incidencia laboral. Pero las enfermedades es complejo, porque no, a veces son silenciosas y a veces no solo puede tener relación directa con el trabajo, sino que con otra actividad. Entonces ahí es la complejidad, digamos que la complejidad de esto, y por eso en las enfermedades laborales el único que determina que realmente tiene incidencia directa, pues son los médicos de la EPS, o sea, que tienen relación directa y que pueden relacionarse como enfermedad laboral, son los médicos de la EPS, y que es allí donde nos piden que diligenciemos el FUREL. Es el formato de accidentes perdón, de enfermedades laborales. Luego tenemos enfermedades de la piel y del sistema y del tejido cutáneo. Tenemos las enfermedades musculoesquelético y el sistema conjuntivo. ¿Saben qué es el sistema conjuntivo? ¿Lo han escuchado? ¿Saben de casualidad qué es el sistema conjuntivo? No, conjuntivo. Resulta que nosotros tenemos esqueleto, ¿verdad? Y también tenemos, eh, ¿cómo les puedo explicar? Denme un segundo. Es como el tema de las partes blandas. Es como el tejido conectivo, lo que El conecta los tejido músculos conectivo. con los Sí, señor. huesos. Sí, señora. O sea, habla más o menos como de las partes blandas, como por ejemplo, eh, tejidos como los músculos, algunos nervios, el tema de, por ejemplo, eh, los cartílagos, el tema del cartílago también hace parte de ese tema de sistemas. Entonces, no todas las veces es, todos, digamos que es muscular, porque muchas veces nos dicen, o decimos nosotros, no, es que me duele la rodilla. Pero ¿será que puede ser el mismo el hueso como tal? O sea, el sistema óseo como tal. Generalmente es la parte conectiva, que es como el cartílago, que se ha deteriorado y es lo que más se deteriora. Muchas veces ustedes, por ejemplo, no sé si les pasa, que duermen hacia un lado y hacen sí, tendones, ligamentos, son como hacer parte como ese sistema conjuntivo conectivo. Por ejemplo, usted no sé si les ha pasado que duermen de un lado y colocan el peso de su cuerpo sobre el hombro y no dura más de 5 minutos porque comienza a dolerles.
¿Sí les ha pasado? Entonces eso puede ser un problema conectivo con el sistema conductivo relacionado con un deterioro en el manguito rotador, los ligamentos, los tendones del manguito rotador. Esto ocurre mucho. Por ejemplo, también en el sacro también bastante. Entonces, generalmente van de la mano, pero sí se asocia mucho a temas degenerativos y a enfermedades más que todo eh, reumatológicas, como gota, como artrosis, perdón, artritis reumatoidea, que aceleran un poco más ese deterioro en esas partes. Tenemos que tener mucho cuidado con ellas. Tenemos las enfermedades del sistema genotuario, con la parte genital, las intoxicaciones y las enfermedades del sistema endocrino, que aquí encontramos la diabetes. La diabetes. Bueno, esas son, digamos que las categorías o grupos de enfermedades. Pero bueno, aquí lo importante entender es que todas las enfermedades comunes pueden tener una relación con una enfermedad laboral, pues dependiendo de la actividad que se desarrolle. Todas las enfermedades comunes pueden tener una enfermedad laboral, por eso también debemos investigarlas. Cuando una persona de pronto ha desarrollado una enfermedad de la parte del humor, o sea, temas de trastornos mentales, por ejemplo, estrés, ¿cuál sería el método más efectivo para realizar una investigación de este carácter y determinar elementos que generaron esa posible o la materialización de ese tipo de enfermedad en la actividad laboral? Una batería de riesgo psicosocial podría ayudar. Es una, sí, claro. Hay otra que tiene relación directa, por ejemplo, bueno, sí, la batería psicosocial, de riesgo psicosocial es un elemento importante, pero también para que tengan claro unos elementos probatorios para desarrollar o para identificar que cualquiera de esas patologías tuvo relación directa con la actividad laboral, es el análisis de puesto de trabajo. El análisis de puesto de trabajo. En el análisis de puesto de trabajo se puede determinar si existieron condiciones inadecuadas para el desarrollo de una enfermedad laboral. Eso suele ocurrir. Les voy a enviar este enlace de este video y les voy a mostrar algo frente a cómo nos puede afectar el estrés al cerebro, porque miren, ya les cuento algo. Les voy a enviar este enlace mientras, para que lo tengan allí y vamos a Van a ver. dar la vuelta de regreso por ahí. Todo con energía, se inició el computador, entonces tuve que volver. Bueno, estábamos tocando el video del tema de cuerpo, ¿no? Y te lo digo, porque a mí me pasa. Nosotros, ¿me escuchan recortado? ¿Me confirman que me escuchan bien? Estamos en el video de 110. Miren, nosotros no lo vemos, pero el estrés laboral es una enfermedad. Obviamente el estrés es una enfermedad laboral. Cuando se relaciona con esas actividades que se desempeñan diariamente. ¿Qué pasa? El estrés, me confirma si me escucha mejor. Me confirma si me escucha mejor. Ahora, me confirma si me escucha mejor. Ya se escucha muy bajito. Ahora, ¿me escucha mejor?
Ahí me escucha mejor. ¿Me escucha mejor? Ok, sí. Ya ahora sí. Sí, ya ahora sí. Bueno, entonces, estábamos hablando del estrés laboral. El estrés, en el video ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Tranquilos. ¿Qué pasa con el preámbulo de estrés? ¿Qué mismo pasa? Ya muchos no nos pasan, pero miren. Eh, ¿Qué pasa con esto? A veces ocurren debido al estrés, a veces ocurre debido al estrés, eh, se, el cerebro se puede lograr o puede generar, ¿no me acuerdo el nombre? Un segundo, mira a ver qué pasa. Estamos en el tema relacionado con las enfermedades, con la enfermedad relacionada con el tema de ese tipo de patologías relacionadas con el humor. Básicamente teniendo en cuenta que, por ejemplo, el cerebro a veces cuando sufre de estrés, y voy a dejar aquí, el cerebro, miren, yo les voy a contar algo y eso es una anécdota personal. Mucho cuidado con el tema del estrés crónico. El estrés crónico puede desarrollar, aparte que es una enfermedad del humor y puede ser una enfermedad laboral, les voy a dejar un síntoma. ¿A ustedes se les olvidan las cosas? ¿Se les han olvidado las cosas de un momento a otro? Ustedes, por ejemplo, se les olvida algo, puede ser relacionado al estrés. ¿Qué pasa? Cuando es muy notorio que se les olvide, por ejemplo, que usted está hablando con cierta persona, con Laura, y se me olvidó lo que le acabé de decir, ojo con eso. Porque puede ser que debido al estrés que usted ha desarrollado, o por ejemplo, si tiene una apnea del sueño o demás, su cerebro genere un deterioro. Y ese deterioro acelera la pérdida de la memoria. Si no se cuida, si no se trata, puede desencadenar una enfermedad mayor como el Alzheimer si no se cuida. Entonces tengan cuidado con el estrés. Se los digo porque a veces a mí me ocurrió y por eso se lo estoy diciendo como ejemplo para que no les vaya a manifestar. Algunas situaciones se llegan a olvidar cuando son muy notorias, cuando son muy comunes, es debido a ese tipo de situaciones. Por eso tengan cuidado y por eso tengan cuidado con ese estrés, manéjenlo bien, realicen esos estudios, realicen esas baterías y establezcan esos controles. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no lo notamos porque creemos que siempre, que es lo normal, que a todos nos puede ocurrir que se nos olviden ciertas situaciones, que es lo normal que se nos olvide la ocurrencia de una actividad, pero no es normal, no es tan normal como creemos. Pues deben comenzar a visitar a su médico y el neurólogo le va a solicitar a usted una resonancia magnética y en la resonancia magnética se va a determinar si usted tiene una disminución o un deterioro cognitivo. Es la única, digamos que el único medio que tenemos para determinar ese tipo de situaciones con ese tipo de estudios. Lo contrario ya podría ser un sistema algo neurológico, ¿no? Entonces, si tienen esa situación, háganlo, cuídense. ¿Cómo cuidarse? El estrés es una enfermedad que a veces se ha vuelto tan común
que de hecho en países asiáticos ustedes pueden ver a personas, sí, el ácido fólico y la vitamina B12 también, sí. Eh, a veces ustedes logran ver personas en países asiáticos que tienen ataque de estrés y ansiedad en plena calle. En plena calle. Mm, y es común en países como estos. En países como Colombia, a veces creemos, ¿no?, que el trabajar bajo presión, el trabajar bajo presión no es común, o sea, el hecho de que usted tenga que hacer las actividades de 3 cargos, eso no es común. Es común para una organización porque de pronto dicen, no, es que él es una inteligencia artificial que no se va a desgastar, pero no, no es común. Usted, esto le va a cobrar de cierta manera un deterioro. Te va a generar iniciando por un estrés, por una ansiedad, va a generar después un deterioro cognitivo y después de esto ya va a generar un problema neurológico que posiblemente se convierta en un Alzheimer, puede ser. Por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Ahora bien, ya cerrando un poco y dejando un poco de este lado de este ejercicio, claro que las enfermedades laborales deben tener una relación eh, directa con la actividad laboral que se desempeña y que para que se determine una actividad causal, ¿sí? O una situación causal, un evento causal, para que se determine realmente si hay o no una enfermedad laboral, que también deben ser, digamos que deben ser investigadas. ¿Para qué? Para que dentro de nuestro ejercicio de prevención se pueda determinar las causas de este tipo de patologías. Hay enfermedades como del sistema respiratorio que se pueden, digamos que relacionar con el tema de humedad, ¿no? Hay algunas condiciones que no se prestan para ello. O, por ejemplo, cuando no se utilizan elementos de protección adecuados para realizar trabajo en espacios confinados donde la acumulación de gases puede afectar su sistema respiratorio. Entonces comenzamos a presentar enfermedades como asma. ¿Qué pasa? Cuando se comienzan a presentar ese tipo de patologías, de hecho, antes estaba muy relacionado el tema de los problemas del túnel de carpo con una enfermedad laboral en la parte administrativa. Digamos que sí. Resulta que en los últimos estudios realizados por las juntas nacionales, especialmente, se ha determinado que hay varias causas para determinar o para que nazca ese tipo de enfermedades. No todas pueden ser estas, ¿no? No pueden ser estas. Entonces, eso lo realizan los integrantes de obviamente, las entidades sociales, que son las CPS, y las juntas regionales y nacionales de invalidez. También usted puede solicitar, si lo considera, una calificación de un profesional experto en la materia, un médico o un grupo de médicos que determinen la pérdida de capacidad. Estos serán responsables solidariamente por los dictámenes que produzcan perjuicios a los afiliados o la administradora o a las administradoras del sistema de seguridad social integral. ¿Qué pasa? Los miembros de las juntas, llámese la EPS, de algunos casos las ERL, de las juntas nacionales y las juntas regionales son solidarios de lo que califique. Por ejemplo, que ellos requieren para calificarle ciertos tipos de estudios para determinar el origen de la patología. Seguramente inicialmente les van a pedir el análisis del puesto de trabajo o el estudio de puesto de trabajo. Luego le van a pedir toda su historia clínica con las secuelas que le ha ocasionado esa enfermedad y cuándo inició esa enfermedad. Estas juntas toman esa información, la recopilan, la analizan y determinan dos situaciones.
la fecha de estructuración de la invalidez, que la vamos a ver más adelante, y el origen de la enfermedad o el accidente. El origen de la enfermedad o del accidente. Ellos son solidarios. O sea, si por ejemplo resulta que a usted le hicieron la junta médica y le dieron el 45% de pérdida de capacidad laboral, y en los estudios que se realizaron por parte de las juntas, en especial la Junta Nacional porque es el órgano de cierre, se evidenció con un peritaje superior, o sea, de profesional experto. Si ustedes se dieron cuenta, ayer yo les mostré el video de la doctora Diana Cuervo. Ella es doctora, o sea, tiene un doctorado en temas de medicina laboral. O sea, es una eminencia en temas de medicina laboral. Porque se supone que los médicos que están en la Junta Nacional tienen un nivel académico demasiado alto y con un nivel de profesionalismo demasiado alto. Entonces, posiblemente para usted lograr, digamos que, controvertir un diagnóstico de ese tipo de juntas, las nacionales, debe tener o contar con un equipo de peritos de igual calibre o mayor. Pero pues de un doctorado o una persona como la doctora Diana que lleva muchos años en este tema, es muy complejo. Es muy complejo determinar, lograr después de una Junta Nacional, lograr reversar ese tipo de situaciones, a menos que de pronto que se exista una persona reconocida internacionalmente y usted tenga los recursos para poderlo pagar. Por lo tanto, ellos como Junta Nacional, que son el órgano de cierre, son muy cuidadosos porque ellos sí son responsables solidariamente. Quiere decir que si ellos en el peritaje que hicieron se logra evidenciar que se cometieron errores, ellos responden hasta con su propio patrimonio, tanto a los afiliados como las administradoras. Por eso es que generalmente muchas personas dicen, no, es que no me califican esa enfermedad como laboral, sino como origen común. Ellos tienen la experiencia y el conocimiento para determinar sí o no. Y ellos tienen ya criterios no tanto nacionales, sino internacionales para determinar sí o no. Esto conlleva a que tengamos claro que seguramente puede haber una falla, claro, pero es muy complejo controvertirlos porque se supone que son el órgano de cierre a nivel Colombia y tienen un nivel académico muy alto que seguramente ningún médico en Colombia más lo tiene. Señora Viviana y luego Albeiro. Profe, yo tengo una inquietud, es que tengo un caso de una enfermedad laboral que tenía el 45%, ya lo habían dictaminado, pero estudiando los documentos se evidenció que el estudio de puesto de trabajo que realizó la empresa estaba muy mal, pero muy mal. Ahí ante eso, uno, ¿qué debe hacer? ¿Qué puede hacer para el trabajador? ¿Hasta qué órgano llegó? ¿Ya lo determinó la Junta Médica? Sí, sí, señor. Ya él hizo segunda estancia y no se ha logrado hasta el momento nada, pero la empresa no quiere asumir que el puesto de trabajo está mal hecho. Ahí, pues les digo, es que eso es un tema subjetivo porque ahí debemos determinar mediante un peritaje diferente, o sea, mediante un análisis de puesto de trabajo diferente que el trabajador, pues lamentablemente aquí tiene que pagarlo. Lo Ah, haga, o sea, él debería pagar un estudio de puesto de sí, trabajo él mismo y sí, lo claro. aceptan, Sí, claro, profe. porque él va a decir, claro, él le da con el abogado que él tenga. El abogado le va a Sí, presentar esa prueba a la junta médica y le va a decir, mire, es que tengo esos argumentos en donde determino que el estudio de puesto de trabajo se realizó mal por esto, esto y esto. ya, Entonces, perfecto. al realizarlo, pues obviamente tiene que pagar, ¿no? Al Sí, 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 sí. realizarlo, la junta lo va a tener en cuenta, la Junta Regional de Invalidez lo va a tener en cuenta y va a poder tomar dos decisiones. Una,
que tome en cuenta, que tenga en cuenta su estudio o que vuelva y solicite una nueva valoración. Ah, perfecto. Pues, Uy, sí, profe, muchas gracias. sí, ahí sí tiene que invertir. Bueno, Albeiro, lo escucho. Albeiro Cañas y Lizeth Milena González. Bueno, entonces mire, claro, esto es un ejercicio que obra en derecho, ¿no? Y aquí hay que tener las pruebas suficientes. Ya está habilitado en los micrófonos, Albeiro. Todos pueden habilitar los micrófonos. Sí, profe. Sí, lo escucho. Sí, era la pregunta va relacionada en quién debe, digamos, asumir el tema de los puestos de trabajo, la ARL, EPS o la empresa. ¿Y qué tanta validez tiene, digamos, esos análisis de puesto de trabajo frente a una calificación? Para las enfermedades laborales tiene mucho peso, porque ahí se determinan los eventos causales que pudieron determinar la enfermedad laboral. Tiene mucho peso. Ese análisis bien desarrollado tiene mucho peso y por eso es que es importante. Aquí, esto es como cualquier proceso litigioso, ¿no? Hay que demostrar con pruebas que de pronto el análisis se hizo mal. Y ahí es como comienza a controvertir. Arcángel Negro, ¿tienes el micrófono habilitado? Antes puedes hablar. Milena también. Todos tienen el micrófono habilitado. Los escucho. Hola, 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 profe. Buenas Hola, tardes, Milena. buenos días. Sí, Hola, buenos días. sí, te escucho. Profe, yo tengo un caso, por ejemplo, de una compañera que tiene ya laborando en la IPS donde yo trabajo, como 10 años más o menos. Ella está joven, pero está presentando dolores en la columna, ha asistido con médicos especialistas fuera de aquí del municipio, en otros departamentos, y así como usted dijo, pues ya hay una investigación, la ARL, sí, es quien la evalúa a ella internamente con sus médicos aparte de los médicos normalmente, eh, y le han dictado pues de que ella ha sufrido hablando de las enfermedades laborales, una lesión de la columna, por lo que ella trabaja como facturadora. ¿Qué pasa? Que con este tiempo en que ella lleva a estar trabajando en la misma posición de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, eso ha sido bastante complicado para su salud. Tenemos un respaldo, bueno, ella tiene un respaldo de la ARL que le está cuestionando a la IPS donde trabajamos, que le tienen que bajar la carga laboral, que le tienen que bajar el trabajo, todo eso se lo tienen que bajar, pero la IPS como que se niega, como ella es facturadora y la facturación lo que genera es plata. Entonces, no, que mira, hay mucho pero, o sea, entre las dos hay como una pequeña disputa. ¿Qué día fue un médico de la ARL a visitarla y le manifestó a la coordinadora encargada que le faltaba iluminación porque ella estaba trabajando solamente con la luz del computador, que estaba muy oscura, que eso le afecta a ella? Eso ha sido un complique porque ellos dicen que poner más luces, eso genera más gasto para la IPS, a nivel de servicio y todo eso. O sea, ¿qué más se puede esperar para que la IPS entienda de que hay una enfermedad de base generada por las fuertes horas de trabajo, para que puedan bajarle eso, no en mi caso, sino de mi compañero? O sea, ¿qué exactamente tiene que hacer más para que ellos, como les repito, entiendan de que hay una enfermedad originada pues por el trabajo? ¿Quién lo dice? ¿La EPS? Que no es una enfermedad común. ¿Que no es Exactamente, la de que no es enfermedad laboral? exactamente. Ellos deben iniciar el proceso médico laboral y establecer la pérdida de capacidad laboral que tiene la persona. ¿Sí? La pérdida de capacidad que tiene la persona. Y si tienen la pérdida menor al 50%, pues obviamente la indemnización, porque es obviamente laboral.
Si no, pues también esperar, si no, y obviamente las restricciones, y ya quedaría la persona con la estabilidad laboral reforzada, debería reubicarse y demás. ¿Listo? Pero es lo primero que debemos tener claro. Aquí debe existir un proceso médico laboral y es el único que puede determinar la pérdida de capacidad laboral que tiene la persona y si la persona puede continuar desempeñándose cargo, porque es otra cosa. A veces nosotros creemos que porque después de que tenemos una pérdida de capacidad laboral superior al 50% y estamos pensionados, no podemos volver a desempeñar ninguna actividad económica. No, no es eso, no es así. No es así. Pero el caso es que aquí el único que le puede definir a usted si puede o no puede continuar y el origen es la junta que lo va a calificar, puede ser de la EPS inicialmente, como órgano inicial. Listo, profe, gracias. Bueno, Listo. Arcángel. Buenos días, ¿me Arcángel, escucha? buenos días. Soy John Jaramillo, de la ciudad de Santa Marta. ¿Me ¿Puedes hablar un poco más duro, por favor? Mi nombre es John Jaramillo, de la ciudad de Santa Marta. ¿Me está copiando? Sí, pero le cambio el nombre, ¿sí? John Jaramillo, listo. Ahora sí. John, lo escuchamos. Muy buenos días. Yo soy bombero voluntario, con la cual hace 5 años ya, hoy 5 años, con 5 días, tuve un accidente, ¿sí? La cual fue a una caída a altura suficiente de 5 metros, un corte de un árbol. Ahí, cuello cervical expuesto al asfalto. No me desnuqué o no perdí la vida en ese tiempo porque Dios fue grande y tenía a mi hijo pequeñito. Desde ese tiempo yo quedé lesionado la columna y cuando presenté los exámenes a la RL, ellos determinaron que era enfermedad común y no me apoyaron más con el proceso y me dejaron a mi suerte con la EPS. La EPS es la que me ha atendido todo este tiempo, pero cuando llego a un origen, como dice usted, ellos me dicen que la EPS era un concepto positivo o negativo, o sea, concepto relativo, eso fue lo que me dijo el fondo de pensión. Llego a la EPS y me dicen que yo qué hacía allá, que yo tenía, que todavía estoy en controles. Entonces yo le dije al médico laboral, me dijo que eso no tenía que ver, eran los controles, pero tenía que seguir el avance con el fondo de pensión. Mejor dicho, entre ellos dos se tiran la pelotica y nada. Las citas con los especialistas son cada 3 meses, 4 meses, quizás un año, porque lamentablemente estamos en un sistema paupérrimo. ¿Sí? En mi trabajo me ubicaron, pero la RL no me volvió a apoyar de hace 5 años. Y yo estoy lesionado desde la cervical hasta el punto sacro. Con esa ¿Pero a usted lo caída, pensionaron? ¿O solo lo pensionaron por invalidez? no señor, a mí no me han pensionado, no me han calificado. ¿Ya le determinaron una pérdida de capacidad laboral? No señor, no señor. Bueno, Solamente médico, controles y nada, no ha sido posible porque fui al fondo de pensiones como le comenté y negativo, me echaron para atrás. La EPS dijo que tiene que consejo de organización negativo y no tampoco dice porque ellos supuestamente están en controles. Ya. Y así se tira la pelota y el tiempo pasando. yo le aconsejo que usted solamente tiene pérdidas de temas de columna, ¿cierto? Problemas de columna, ¿verdad? Tal, dorsal, lumbar, sacro, todo, porque la Listo. caída fue Tenga, solicite todos los diagnósticos que tenga, de todas las enfermedades que tenga, diabetes, hipertensión, todo lo que tenga. Les puede arrancar un dedo sin culpa. Sí, exacto. O sea, solicite todos los diagnósticos que tenga y Señor, solicite junta de calificación. no, que tú no hizo. Y solicite, tenga todos los diagnósticos y solicite una calificación de la pérdida de capacidad laboral, ya sea por origen común o laboral, que ellos lo determinen. Pero recopile toda esa información y solicítela. Puede hacerlo por medio intermedio de un abogado. Necesariamente no puede, o sea, no puede ser que a usted en ese caso la enfermedad le vayan a dar una enfermedad, una pensión o una indemnización por temas laborales, pero sí puede ser que le vayan a dar
una calificación integral, sí, señora, y le puedan dar una pensión de invalidez. O sea, solicite, recopile toda la información, pida la copia de la historia clínica, solicite todos los diagnósticos que tenga y solicite una calificación integral para ver si de pronto, debido a esto, se le da una calificación de pérdida de capacidad laboral superior al 50% y pues saldría con su pensión. Yo creo que es el mejor camino en este caso, porque si no, van a ver, obviamente, ellos van a dilatar hasta que usted se canse porque el proceso de ellos es dilatarlo para que uno se canse y ya no pueda continuar. Eso es uno de los ejercicios, pero entonces recopile toda la información y realícelo de manera integral. Néstor, le doy la palabra a Néstor y nos vamos. Néstor. Bueno, señores, vamos a dejar hasta aquí, ¿vale? Les pido disculpas, estoy presentando, sigo presentando Aló, fallas. profe, ¿me escucha? Sí, señor. Aló, Sí, señor. ¿me escuchan? Yo lo escucho bien. Yo lo escucho bien. Bueno, Néstor y los demás compañeros, sigo presentando fallas con la conectividad, entonces vamos a dejarlos aquí. Espero que les haya gustado el día de hoy. Nos veremos el día lunes a las 6 de la tarde, 6:10, 6:20, perdón. Ese día vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un procedimiento, ¿vale? Les deseo una feliz noche. La doctora Diana Cuervo. Ella sabe muchísimo. Feliz resto de fin de semana. Chao.